Que Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga desde Reno, Nevada. Y estamos felices y contentos de seguir compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Les agradecemos que nos sigan en las redes sociales y que nos apoyen con su oración y con su presencia y compartiendo este video con más personas también, porque es nuestro deseo y el deseo de Dios que la gente conozca su palabra y sepamos cómo vivir, porque sin su palabra podemos saber muchas cosas, pero lo que realmente nos asegura éxito en este mundo y en el que viene es su palabra, porque su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que estamos felices y en bendición. Y vamos a seguir hablando del libro de los Proverbios, porque es un libro con mucha sabiduría que nos puede ayudar en toda situación de nuestra vida diaria. Y en esta ocasión vamos a hablar de una historia muy bonita, pues que nos encierra mucha sabiduría, y aparte de eso, pues podemos ver el poder y la mano de Dios, su misericordia, que cuando hay personas que lo buscan de corazón, por muy atribulados que estén, por muy problemados que puedan vivir, Dios usando de su sabiduría y de su poder puede hacer cosas muy grandes. Entonces vamos a leer aquí unos versos en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, y vamos a ver qué es lo que dice el escritor de este capítulo en esta ocasión. Y entonces voy a leer de unas cuantas, no todo el capítulo en esta ocasión, sino solamente unos cuantos versos. Dice: la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los perfidios los destruirá. De nada sirven las riquezas en el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por todas sus impiedades. La justicia de los rectos los librará, mas los perfidios en su codicia serán atrapados. Cuando muere el hombre impío, su esperanza se acaba, y la expectación de los poderosos perece. El justo es, entonces este verso 8, 11:8, mire lo que dice: el justo es librado de la tribulación, y el impío toma su lugar. Dice: con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento de los justos será librado. Con el bien de los justos se regocija la ciudad. Cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero por la boca de los impíos es derribada. Voy a leer entonces el verso 8 y hasta el 11. Dice: el justo es librado de la tribulación, y el impío es puesto en su lugar. Con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento de los justos será librado. Con el bien de los justos se regocija la ciudad, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero por la boca de los impíos es derribada. Aquí vamos a leer solamente hasta ese párrafo. Y aquí un verso muy bonito que nos enseña mucho, y que pues Dios ha actuado muchas veces a favor de ese tipo de personas. Dice que el justo es librado de la tribulación, y el impío es puesto en su lugar. Acuérdense de que en el capítulo, en el proverbio número 9 es cuando, en el proverbio número 10 más bien dicho, es cuando el papá y la mamá empiezan a decirle, a hacer la diferencia entre un hijo y otro, y dicen: el justo pues en todo le va a ir bien, en todo lo que haga, porque Dios lo va a bendecir. Pero el insensato, dice, en todo lo que haga, pues le va a ir mal, porque la bendición de Dios no está con... El insensato viene siendo aquella persona que es insensible a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y todo aquel que rechace la palabra de Dios, al igual que Adán y Eva en el principio, pues no va a terminar bien. Puede que tenga unos días cuantos de cierta felicidad, de cierto éxito, si se puede decir así, pero tarde o temprano todo se le va a terminar. En este mundo incluso hay mucha gente que es muy supersticiosa. Vea cómo somos los seres humanos muchas veces. No queremos depender de Dios. Sabemos que Dios existe,
porque es imposible negar que Dios existe. Por ejemplo, en el caso de los ateos que dicen que Dios no existe, en lo profundo de su corazón ellos saben que sí existe Dios, pero simplemente ellos le dicen no a Dios. Dijo el necio en su corazón, no a Dios. Eso de los ateos empezó a hacerse una doctrina o un pensamiento más fuerte de hace un siglo, 2 siglos apenas atrás. Y en el Salmo 139, el escritor de Salmos dice cómo Dios hace al ser humano desde el vientre, cuando está en el vientre de la madre, el ser humano, cómo Dios va tejiendo los embriones y Él sabe todo. Incluso dice que en su libro Él sabe cuántos días vamos a vivir, cuántos años vamos a estar aquí en la tierra. Y al final, cuando el escritor de este Salmo 139 describe cómo Dios nos hace desde el vientre de nuestra madre, dice, termina diciendo esto, dice, y mi alma, dice, todo esto que estoy relatando, dice el escritor, mi alma, dice, lo sabe muy bien. En otras palabras, cuando él termina de decir y de explicar cómo Dios nos forma desde que somos un embrión solamente hasta que nacemos y crecemos, lo más importante allí de esa creación es nuestra alma que Dios puso en nosotros. Y dice que en el alma que Dios nos puso, Dios puso un sello que nos dice, sabemos exactamente quién nos hizo, de dónde venimos. No venimos aquí por casualidad, ni como dice la evolución, que estamos aquí, que venimos de los changos o de algún animal o de solamente por la casualidad, no, sino que dice, y mi alma, nuestra alma sabe bien que Dios nos hizo. Pero en este mundo, a causa del pecado y de tanta maldad, pues mucha gente prefiere negar a Dios y decir que Dios no existe. ¿Por qué? Porque una persona que no piensa arrepentirse en su vida, que no piensa volver atrás de su maldad y reconocer a Cristo como Señor y Salvador, escuche, lo menos que quiere pensar y saber es que un día lo van a juzgar. Por eso prefiere negar a Dios. Hay otros que se conforman, la mayoría, con una religión que solamente calma la conciencia, pero que nunca, jamás puede limpiar su conciencia ni su corazón del pecado ni la maldad, ni mucho menos darle fuerza para que pueda dominar la tentación. Entonces hay varios tipos de personas, pero aquí, en esto que leímos aquí, dice que el justo, dice, es librado de la tribulación, y el impío es toda aquella persona que no quiere realmente nada con Dios o que desprecia su palabra, como acabamos de decir de Adán y Eva, que Dios les dijo desde el principio que guardaran un solo mandamiento y no quisieron. No es que no hayan podido, no quisieron, y ese es el problema más grave que tenemos como seres humanos en el día del juicio. No es que la gente no haya podido obedecer a Dios, sino que más bien no quiso obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios nunca nos va a dar una carga que no podamos llevar y que juntamente con la tentación siempre nos va a dar la salida. Siempre nos va a guiar a decir, mira, ahí está la salida, ahí está la puerta para que salgas de tu problema y no caigas en la tentación, o para que salgas, abandones esa vida de pecado. Y nosotros, normalmente, si no tenemos ese carácter como el de Cristo, de esa mentalidad como la mente de Cristo, como dice el apóstol San Pablo, entonces nos vamos a ir siempre a dejar ir por la tentación, porque nuestra naturaleza caída es fuerte también. El pecado tiene mucho poder y si no lo tratamos adecuadamente, como dice la palabra de Dios, nos arrastra. Por eso es que Cristo dijo, ustedes sin mí nada pueden hacer. Y tenemos que depender de Él, especialmente para dominar la tentación y el pecado. Tenemos que echar mano, como dijo el apóstol San Pedro, lo que hemos dicho antes, echar mano de la naturaleza divina y huir de la corrupción, porque solamente así, con la naturaleza divina de parte de Dios, el Espíritu de Dios en nuestras vidas, podemos huir de la corrupción que hay en el mundo. Vea que cuando nosotros no tenemos esta mentalidad y esta palabra en nuestras vidas y la atesoramos, lejos de huir de la corrupción que hay en el mundo, aunque sepamos que nos puede matar y que nos va a matar, porque eso es lo que podemos ver en el mundo. Aunque sepamos eso, lejos de huir, vamos hacia allá. Para que vea qué tan terrible está la situación. Y vean, aparte de esos peligros,
Vea lo que dice aquí este verso, y vamos a leer ahorita un libro que casi un libro completo que se escribió basado en este verso. El impío entra en el lugar del justo cuando el justo está en tribulación, imagínense. Qué terrible es para una persona que no quiere nada con Dios y que Dios lo busca y desprecia su llamado. Dice que por la bendición del justo también la ciudad se alegra, pero que el impío, dice, cuando se muere, cuando perece el impío, también dice, la ciudad da gritos de alegría. Y uno puede ver en el lugar donde uno vive, ya sea un pueblo pequeño, una aldea o incluso una ciudad, quiénes son las personas buenas, malas, religiosas y quiénes son los verdaderos cristianos, si hay cristianos en esa ciudad. Pero aquí es clara la escritura, dice que el justo puede estar en problemas y en tribulación, pero que Dios tarde o temprano lo va a librar. Pero parece que, según esta escritura aquí, alguien tiene que pagar el precio. Porque muchas veces en el mundo espiritual, aunque la gente no lo acepte, hemos hablado de esto también del mundo espiritual, cómo el profeta Daniel oraba 3 veces al día y cómo fue atacado por el príncipe de Persia, un príncipe satánico que quería derribar la oración de Daniel, hasta que se firmó un edicto en Persia, en el reino medo-persa, en su tiempo del profeta Daniel, y lo echaron al pozo de los leones porque no dejaba de orar a Dios 3 veces al día. Entonces él tuvo que enfrentar a estas potestades, estos príncipes satánicos, y en el mundo espiritual entonces, vea, el diablo puede tener autoridad para tentar o para probar incluso a los justos, aquellos que le sirven a Dios, como en el caso del profeta Daniel. Pero ya con ese ejemplo podemos empezar. El profeta Daniel lo echaron en el pozo de los leones por no dejar de orar, por no dejar de ser fiel al Dios Altísimo. Dice que abrió la ventana hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día como siempre. Como ya se había firmado el edicto, fueron por él y era lo que querían, agarrarlo en el acto, lo encontraron orando ahí. Entonces van y lo echan al pozo de los leones, pero dice que como fue hallado inocente, justo delante del Dios Altísimo, dice que él envió un ángel para que cerrara la boca de los leones y no se lo comieran, no lo atacaran. Ni un pelo de su cabeza se perdió. Pero al siguiente día, cuando va el rey Jerjes a buscarlo, bien preocupado, porque como era un hombre incorruptible, un hombre fiel, en el reino de Medo-Persia, el rey lo quería muchísimo, porque con él no se tenía que preocupar de que fuera a perder, que le fueran a robar. Siendo un hombre, ¿quién no quiere tener compañeros, amigos, especialmente en los gobiernos así? Pero para tenerlo es casi imposible. ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de corrupción y de maldad. Y a la gente, especialmente la política, lo que menos les importa es gente íntegra. Porque a veces, empezando desde la cabeza, están corrompidos. Entonces Daniel va y lo busca el rey. Dice, oye Daniel, le grita, dice, Daniel, siervo del Dios Altísimo. Vea cómo le dice el rey. Por eso la gente sabe quién vive en la ciudad. Le dice el rey, siervo del Dios Altísimo, a quien tú sirves constantemente. No le dice, tú Daniel, a quien tú le sirves al Dios Altísimo cada semana que vas a la iglesia solamente, los domingos, o a misa, o allá cada día de acción de dar gracias, o cada Navidad, o cuando es tu cumpleaños o tu santo. No, él le dice, a quien tú sirves constantemente, porque él sabía que incluso haciendo ese edicto, esa ley, en contra de que no fueran a orar, a pedirle a ningún otro Dios más que al rey, no se detuvo Daniel y siguió con su mismo estilo de vida. Esa es fidelidad. ¿Qué pasó? Daniel le responde, dice, no, rey, aquí estoy bien porque el Dios Altísimo me probó y vio que estoy justo, soy una persona inocente, no he hecho nada malo. Ni aun cuando tú firmaste ese edicto por lo que haya sido, por ignorante o porque te convencieron. Y entonces el rey se alegró tantísimo, lo sacó de allí. Y entonces dijo, no, entonces esto que hicimos estuvo mal. A mí me engañaron estos individuos. Y por haber hecho eso, entonces ahora ellos van a pagar el precio. El justo es librado de la tribulación y el impío, especialmente aquel que le desea mal al justo, que le hace mal al justo,
ese va a ser puesto en el lugar de él. Mira, vamos a ir al libro de Esther, un libro muy bonito, muy bonito este libro de Esther. El libro de Esther se trata, esta historia también sucedió durante el imperio medo-persa, cuando estaban todos estos judíos allá. Todos estos familia de los judíos terminaron en este imperio de Medo-Persa porque primero fue el imperio babilónico y Dios los llevó allá por su desobediencia, porque quebrantaron el día sábado y por muchas otras desobediencias también, y les dijo: los voy a castigar por 70 años, van a ser llevados cautivos, prisioneros a Babilonia. Vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, en ese tiempo en el libro del profeta Jeremías también. El profeta Jeremías habla con lujo de detalle cuando sucede la deportación, especialmente en los últimos capítulos de su libro. Este rey Joaquín, quien no hace caso a la palabra de Dios, trata de huir y el rey Nabucodonosor va y lo alcanza. Y va huyendo con sus hijos y su familia, y ahí mismo dice la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor, en su ira porque este rey trató de huir, ahí mismo degolla a sus hijos enfrente del rey, y al rey le saca los ojos y se lo llevan a Babilonia. En cambio, vea, como cuando uno es fiel a Dios y uno le sirve a Dios de corazón, las cosas que Dios hace, increíbles. La vez pasada mencionábamos que cuando los caminos de Dios son agradables al hombre, aún con sus enemigos hace estar en paz. Y hablábamos del caso del rey David, cómo aunque mató a Goliat y hizo ver mal a los filisteos, el mismo rey Aquis de los filisteos lo recibe y le dice: tú eres como un ángel de Dios para mí. O sea, tú eres bueno, dice. Aquí hay gente que no te quieren, filistea, porque lo que hiciste, porque eres israelita, eres el rey de ella. Pero a mí, dice, a mí me caes muy bien, dice. No he hallado ningún defecto, igual que Daniel, nada de qué quejarme de ti. Eres como un ángel de Dios. Y para que alguien le diga eso a una persona, a otra persona, pues está muy difícil. Y el rey David, o sea que, ¿por qué? Porque eran hombres justos, hombres íntegros. Y entonces cuando hablamos del profeta Jeremías, vea lo que le dice el profeta Jeremías, este rey Nabucodonosor, a él. Porque es sorprendente, pero tenemos un Dios que es fiel y verdadero, y cuando le servimos de verdad, Él hace por nosotros lo que tenga que hacer. Entonces se llevan a toda esa gente a Babilonia, deportados, cautivos, prisioneros. Pero vea lo que le dice el rey al profeta Jeremías. Le dice: contigo no tenemos absolutamente ningún problema, tú, profeta Jeremías. Y entonces, mira, tú sabes que nosotros aquí venimos porque ustedes se portaron mal contra Jehová, su Dios, y ustedes, dice, por eso los vamos a llevar cautivos, aunque eran impíos. En otras palabras, allí ya las piedras le están hablando a los judíos que fueron deportados. Las piedras, ya cuando las piedras le hablan a uno es porque la situación está bien grave delante de Dios. Y le dice este rey Nabucodonosor a Jeremías: pero contigo, Jeremías, es diferente. Contigo no tenemos nada en contra de ti. Entonces, si quieres venir con nosotros a Babilonia, te vamos a atender allá diferente que toda esta gente, dice. A ti te vamos a tratar bien, dice. No te vamos a tratar mal. Si quieres venir con nosotros a Babilonia, no tienes que venir con nosotros a Babilonia. Tú no eres prisionero, tú no eres cautivo, tú eres libre. Si te quieres quedar aquí, quédate aquí y haz lo que tú quieras. Ve a donde tú quieras y todo lo que tú quieras. Y si quieres venir con nosotros, ven. Imagínense cómo le estaba hablando este rey Nabucodonosor, que tenía el poder para hacer y deshacer. Cómo Dios le puso en el corazón que tratara a Jeremías así. Porque cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, todo le sale bien. Pero cuando no son agradables a Dios, todo le sale mal. El cielo y la tierra se ponen en contra de él. Porque Dios llama, y cuando uno no le hace caso, se pone la situación grave. Entonces el libro de Esther se trata de esto. Estando también allá en Babilonia, después Babilonia fue conquistado por el imperio medo-persa, ya siendo parte del imperio medo-persa. Ahí está un tiempo Daniel también, ya bastante de edad, pero entonces ahí se desarrolla la historia del libro de Esther. Y entonces Esther era una niña, creció allí y tenía un tío que se llamaba Mardoqueo. Y entonces el imperio medo-persa pues era lo más fuerte que había, era una potencia en aquel entonces.
Y había gente buena y mala igual que en cualquier otro lugar. Y entonces este rey de Medo-Persia tenía un servidor que se llamaba Naamán. Y este Naamán no era judío, ni era según se cree, era descendiente del rey amalecita que en una ocasión Dios mandó al rey Saúl a que hiciera guerra con estos amalecitas, porque cuando ellos venían de Egipto hacia la tierra prometida, les estorbaron para que llegaran a la tierra prometida. Y Dios entonces juró de que, pues les prometió a los judíos de que un día se iba a vengar de esta gente. Y se llegó el día cuando el rey Saúl, siendo rey de Israel, Dios lo manda a que destruya a esa gente y le dice, destruye todo, todo, no dejes ni animales, ni vacas, ni bueyes, ni gente, a todos, especialmente al rey, mátalos. Pero este rey Saúl desobedeció. Cuando el profeta Samuel llega allí a hablar con él, le dice, ¿por qué has dejado vivo a este hombre? Dice, si Dios te dijo que mataras incluso a los animales. Y entonces el profeta Samuel es el que termina matando a este rey de los amalecitas. Y se cree que este Naamán era descendiente de ese rey. Naamán Agagita se llamaba. Y tenía pues más hijos este rey que mató el profeta Samuel, y juraron que se iban a vengar el resto de su existencia contra los israelitas o los judíos. Y en esta ocasión se cree que este Naamán era descendiente de ese rey, y por lo tanto les tenía mucho odio a toda esta gente judía, toda esta gente de Israel, que estaban en el imperio medo-persa. Y en una ocasión entonces, como este Naamán tenía un alto mando también en el imperio de los medo-persas, pues entraba y salía y tenía mucha confianza con el rey. Y en una ocasión pues él veía de que por donde pasaba este Mardoqueo, siendo un judío, no se arrodillaba, porque todo el mundo se arrodillaba delante de este Naamán, como si fuera el mismo rey. Tenía mucho poder y mucha influencia allí en ese imperio. Pero Mardoqueo, siendo judío, que pues ellos decían que la ley de Dios les prohibía y les prohíbe arrodillarse en señal de adoración o de respeto o de lo que sea delante de un hombre o que sea, o de quien sea, y no lo hacía. Entonces este Naamán poco a poco se iba llenando de más odio y de más rencor contra esta gente. Cuando se dio cuenta que Mardoqueo era judío, pues de una vez decidió ir a hablar con el rey para exterminarlos a todos. Fue y habló y le dijo, mira rey, en tu reino existe esta gente que vienen de la tierra de Judá, de Israel, dice, y todos estos realmente no te sirven para nada, no te traen ningún provecho. ¿Por qué no te deshaces de ellos? Incluso yo te voy a pagar por cada uno de ellos. Vamos a hacer un edicto también, otro edicto, porque el diablo siempre anda buscando la forma de deshacerse de aquellos que le sirven a Dios, que conocen a Dios. ¿Por qué? Porque él quiere que este mundo se quede en tinieblas, totalmente en tinieblas, así él puede gobernar a sus anchas. Y Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Cuando ya no hay luz, el diablo hace lo que se le da la gana. Por eso hay lugares, hay regiones, hay ciudades, hasta países enteros donde no hay luz. Y por eso hay tanta desgracia, porque ahí no se conoce a Dios para nada, aunque la gente tenga mucha religión. Entonces este Naamán convence al rey y firman esta ley, este edicto, que en todas las provincias de Medo-Persia, todo aquel que sea judío descendiente de los israelitas, que haya venido de Judá, dice, se ha exterminado, dice, sean niños, sean mujeres, sean ancianos, sea todo lo que pertenezca, todo lo que tenga que ver con el pueblo de Israel, dice, que sean todos acabados, e incluso en ese edicto ponen qué día, qué fecha se va a llevar eso a cabo. Y entonces aquí es donde voy a leer un poquito. En el capítulo 3 del libro de Esther, en el verso 13 dice, y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día. El día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. El texto del escrito sería
promulgado ley en cada provincia. Fue publicado a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en Susa, la capital, mientras el rey y Amán se sentaron a beber. La ciudad de Susa estaba consternada. Acuérdense de uno de los proverbios que leímos, que cuando hay justos en la ciudad se alegra, pero cuando el impío muere, dice, da gritos de alegría, dice, qué bueno que ya se murió ese malvado. Porque ¿quién quiere a la gente mala? En un vecindario, en una ciudad, en cualquier lugar. La gente mala le hace daño a todo el mundo, pero el diablo siempre, obviamente vamos a usar una palabra aquí, su blanco preferido y prioridad de él es siempre aquellos que le sirven a Dios, aquellos que son la luz del mundo. Él está en contra de todos. Él quiere destruir a todos, pero su blanco preferido es aquellos que conocen a Dios, como en el caso del profeta Daniel, como en el caso de Jeremías, como en el caso aquí de los judíos en el imperio medo-persa. Y vea aquí, cómo el edicto decía que incluso daban hasta la fecha, mandando un correo, dice, se movió el correo rápido, y a todas las provincias de Medio-Persa pusieron incluso la fecha que iba a empezar, el día que iban a empezar a matar a todos los judíos. Vea cómo trabaja el diablo. Hoy en día Hollywood hace muchas películas de muchas cosas. Y hace unos años atrás ya han sacado, si no me equivoco, dos o tres películas de esto que se llama La Purga. Y estas películas se tratan de que aquí en Estados Unidos son películas solamente, pero mucha gente cree que puede llegar a suceder, donde el gobierno de Estados Unidos escoge un día al año, desde las 7 de la tarde o de la noche hasta el siguiente día a las 7 de la mañana, donde todos pueden salir a matar a quien quieran, aniquilar a quien quieran, por odio racial, por odio simplemente por la razón que quieran, porque según ellos dicen que es una forma de purgar el país. Eso es lo que muestran en esa película. Vea, ¿de dónde sacaron la idea? De aquí la sacaron. De aquí, porque dice que Naamán, quien odiaba a esta gente de los judíos, fue con el rey y le autorizó para que mandara cartas que incluso ponen la fecha, vea, la fecha del día que dice, en este día vamos a exterminar a todos. Y vean lo que dice, a niños también, a jóvenes, ancianos, a todos. Porque muchas veces mucha gente se pregunta, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento mandaba matar, como en el caso del rey Saúl, que Dios le dijo, mata a toda la gente, incluyendo niños? Dicen, pues ¿por qué hacía eso Dios? Dios es malo entonces. Pero no, ¿por qué entonces aquí sí quieren matar a todos los judíos, incluyendo los niños? ¿Y cómo eso la gente no lo cuestiona? Solo cuestionan del otro lado, cuando Dios mandaba a un rey a hacerlo, y Dios tenía sus razones poderosas, no es porque Dios sea malo, porque cuando usted tiene la serpiente, usted le corta la cabeza, por si no la serpiente lo acaba matando a usted. Y vea cómo aquí esta gente hicieron el edicto para purgar al imperio medo-persa de ellos. Pero más adelante leemos que Naamán entonces, odiando a los judíos, y Mardoqueo hizo en una ocasión hizo una buena obra, librándole de la muerte al rey. Fue y descubrió el asunto para que el rey fuera librado de alguien que lo quería matar. Y entonces no se hizo nada por Mardoqueo, y el rey ni siquiera supo quién hizo esa buena obra. Después, averiguando, dice que una noche no podía dormir, y averiguando los libros de las crónicas del imperio medo-persa, encontró de que Mardoqueo había sido el que lo había librado. Y entonces el rey quiere agradecerle y llama a Naamán, como era muy de su confianza, le dice, mira tú, Naamán, ¿qué harías tú por un hombre que hiciera un bien al rey? Y Naamán piensa que está hablando de él, porque lo quería mucho el rey. Y Naamán le dice, no, pues yo lo vestiría con una de tus ropas reales, y le daba uno de tus caballos que tú montas, y los llevaría por todas las plazas de la ciudad, para que le den reconocimiento y lo conozcan. Y el rey le dice, ve y haz eso por Mardoqueo, porque me acabo de dar cuenta, acabo de ver en las crónicas de Medo-Persa que él me salvó la vida.
Y este Naamán entonces se aterroriza porque él los quería matar. Y entonces este Mardoqueo es exaltado por el rey. Y cuando llega a su casa este Naamán, después de hacer todo esto por Mardoqueo, su misma esposa y sus amigos le dicen, si este Mardoqueo es descendiente de los judíos que trajeron allá de Judea en Babilonia, dice, de seguro vas a caer delante de él y ya no te vas a levantar. Y así sucedió. Entonces, como este Naamán había hecho una horca para ahorcar a Mardoqueo por cuanto no se arrodillaba delante de él, cuando él pasaba, vienen los eunucos, los servidores del rey, cuando este Naamán es descubierto su plan malévolo de que quería deshacerse de todos los judíos, no solo de Mardoqueo. El rey mismo lo manda a ejecutar y la horca que él había hecho para Mardoqueo sirve para que lo cuelguen a él en su misma casa. Y luego después cuelgan también, ahorcan a 10 de sus hijos. Y en todo el imperio medo-persa entonces los judíos se levantaron y aniquilaron a todos aquellos que no los querían, que los odiaban. ¿Cómo todo se volvió? ¿Por qué? Porque el justo es librado de la tribulación y el impío es puesto en su lugar. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente cristiana que es buen cristiano, yo no digo que todos somos igual, en las iglesias cristianas hay de todo, y en las iglesias donde se enseña la palabra de Dios, ahí puede haber de todo, pero todo aquel que es como el profeta Daniel, como el profeta Jeremías, como este Mardoqueo, como estos judíos a quien Dios escogió, que no le hacían daño a nadie, todo aquel que es luz de este mundo, que es sal de la tierra, hay que tener cuidado de no menospreciarlos, porque hay un Dios en el cielo que está velando por ellos. Y vea lo que le pasó a este Naamán y a toda esa gente cuando Dios intervino, cómo se cumple aquí su palabra, que el justo es librado de la tribulación y el impío, especialmente aquel que le quiere hacer daño, es puesto en su lugar. No cometa usted ese error, mejor acepte a Cristo como Señor y Salvador si no lo ha hecho, y sea luz, porque va a tener un Dios que lo va a defender en todo. Y así que ahí lo dejamos con este mensaje. Hasta la próxima y que Dios lo bendiga. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.